Listo. Bueno, ay, muchas gracias de verdad a ustedes que la verdad es que quería hacerlo la primera vez, esta es la primera vez que lo hago a través de YouTube y quería hacerlo para que estuviera como más disponible para todas las personas que quizás de pronto no tenían el enlace. Pero bueno, vamos a solucionar y muchas gracias a todos los que se están uniendo. Vamos a estoy aceptando aquí a todos los que se van uniendo mientras tanto. Y para mí es un placer nuevamente estar aquí con cada uno de ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Si se escucha bien y se ve bien, vamos a iniciar ahora sí. Les pido, hermano, nuevamente una disculpa, pero me alegra mucho que todos ustedes estén aquí uniéndose. Les agradezco si de pronto tienen conocidos que saben que están en este reto y que quizás andan por ahí despistados y se van a YouTube, que los manden directamente aquí a la sala, recordándoles que estamos aquí en la sala de Zoom. Y bueno, ya para iniciar, vamos a empezar. Permítanme, les voy a compartir aquí pantalla, porque hoy vamos a iniciar con esta sesión número 2 que tiene como objetivo que nosotros empecemos o sigamos más bien desarrollándonos como expertos y como profesionales data driven, ¿no? Entonces, aquí vamos a recordarnos que cada sesión es del 18 al 21 de agosto, que les agradezco mucho la participación. Esta participación es muy valiosa porque nos permite estar aquí interactuando en clase y viendo los resultados de todos directamente aquí conforme vamos avanzando. También eh, este chat o esta participación, esta comunidad, pues se trata de aprender, aprendemos y por supuesto también de hacer que este ejercicio sea significativo. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este primer objetivo general del reto Looker Studio. Recordemos que el objetivo general del reto es que cada uno de ustedes al finalizar estas 4 clases aprendamos a realizar un dashboard con estos conocimientos básicos de cómo las decisiones se ven influenciadas por los datos, cómo la visualización tiene ciertos criterios y cómo nosotros también podemos empezar a avanzar desde el día 1, cuando identificamos cómo pasar de la intuición a los datos, identificamos que muchas veces la experiencia o la intuición es buena, pero debe ser como es un punto de partida más que como la fuente confiable como tal de nuestras decisiones. Y el día 2, que es el día de hoy, vamos a empezar a aprender cómo ser una empresa y profesional data driven y vamos a incluso aprender qué es una empresa o qué es ser data driven. Pero aquí lo importante es que vamos a aprender a hacerlo sin ser expertos, es decir, vamos a aprender nosotros sin que tengamos conocimientos externos, sin que tengamos conocimientos matemáticos, estadísticos o incluso de programación, vamos a aprender a realizarlo para que también en el día 3 ya comencemos a convertir esas visualizaciones en hallazgos, en patrones, en interpretaciones. Cada día vamos a ir creando un dashboard, cada día se van sumando funciones de Looker Studio y al final en la clase 4 vamos a aprender cómo crear storytelling, que es contar historias con los datos. ¿Por qué es importante contar historias con los datos? Porque esto le da todo el sentido a la información y así los datos dejan de ser datos o información suelta y pasan a ser conocimiento y pasan a ser en este caso, una herramienta, un recurso clave para desenvolverse como empresario, como profesional, ¿no? Y aquí vamos a ver también qué otras herramientas se pueden utilizar con automatización, con inteligencia artificial para poder potenciar los recursos que nos genera esta sesión. ¿Qué vamos a aprender o qué aprendimos en esta primera sesión que tuvimos previamente? Pues aprendimos que las empresas que utilizan los datos como recurso estratégico tienen una ventaja competitiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque actualmente son las empresas las que requieren o son las empresas las que necesitan utilizar estos recursos para desarrollarse, ya sea tomar decisiones estratégicas en cuanto a conceptos operacionales, comerciales, etcétera.
También aprendimos que existe una oportunidad de aprender a analizar datos y que esto es una de las competencias estratégicas que además nos van a llevar a mejorar nuestro lugar, por ejemplo, nuestra visibilidad en el mercado laboral. Si nosotros en este momento somos un consultor o somos trabajadores o tenemos una empresa en este momento y estamos realizando informes, reportes o actividades que por lo general son repetitivas, entonces nosotros podemos encontrar que precisamente los datos sirven como este recurso estratégico y nosotros podemos utilizar esta competencia para monetizar, ¿cierto? Nosotros podemos aprender a monetizar utilizando la estrategia de analizar los datos y sobre todo teniendo en cuenta las últimas perspectivas que nos dicen las grandes instituciones internacionales como el Foro Económico Mundial, como la Organización Internacional del Trabajo, también como la CEPAL y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que efectivamente nosotros debemos desarrollar competencias que nos ayuden a desarrollar el pensamiento analítico, a trabajar con inteligencia artificial y a trabajar utilizando los datos, ¿ok? Esto implica que comenzamos a aprender una habilidad que es requerida para el entorno laboral, ¿no? Y esta habilidad precisamente la comenzamos a desarrollar en la sesión uno, primero conectando una fuente de datos, que en este caso la fuente de datos fue Excel, y la conectamos al Looker Studio. Exploramos la interfaz, es decir, el ecosistema de Looker Studio, vimos cómo cambiar el diseño, cómo se pueden comenzar a integrar algunos gráficos, cómo integrar nuevos recursos. Y bueno, la idea es que vamos a ir avanzando poco a poco, pero en cada vez que hagamos una aplicación de un dashboard, vamos a ir recopilando lo que ya hicimos y vamos a ir sumando nuevas habilidades. ¿Para qué? Para ir complementando esta formación. Además, eh, dejamos como conclusión y como recapitulación que debemos tener una buena visualización para tomar mejores decisiones, ¿no? Y esto implica que la claridad visual es más importante que la cantidad de datos. Esto quiere decir que no es necesario tener todos los datos del mundo para poder tener claridad visual. Lo interesante o lo que debemos hacer es que nosotros debemos entender que esos datos que ya tenemos los debemos optimizar para poder mejorar esas decisiones. También aprendimos que un dashboard sirve para responder preguntas específicas, es decir, yo no empiezo con datos y después veo qué es lo que puedo hacer, sino más bien comienzo con objetivos y con preguntas específicas. Por ejemplo, veíamos en la sesión de ayer, decíamos, ok, en esta sesión vamos a aprender que específicamente nosotros debemos entender una situación, saber cuál es el objetivo de esa situación, por ejemplo, de mi empresa. Quiero mejorar el control de inventarios, quiero aumentar las ventas, quiero mejorar cómo es que yo visualizo los datos, quiero mejorar cómo es mi desempeño, por ejemplo, administrativo de recursos humanos. Y dependiendo de eso, por ejemplo, también puede ser, yo quiero reducir la rotación de personal. Yo quiero también, vamos a decir, quiero mejorar la satisfacción de mi cliente. Es decir, yo puedo ir mejorando poco a poco con base en objetivos claros. Si yo tengo claro el objetivo, entonces voy a tener claro qué indicador me sirve para cumplir ese objetivo. Entonces, creamos un objetivo y luego comenzamos a hacer preguntas que me ayuden a responder ese objetivo. Por ejemplo, yo puedo crear el objetivo de decir, yo quiero aumentar las ventas, ¿cierto? Ese es mi objetivo. Ahora, ese objetivo es muy general. ¿Cómo lo convierto en específico? Yo quiero aumentar las ventas en un 30% de aquí a 6 meses, ¿cierto? Ahora, yo lo podría hacer todavía más específico y medible. Yo quiero aumentar las ventas de cierta categoría de servicios o de cierto producto de aquí a 6 meses utilizando solamente estrategias de marketing digital, ¿no? Es decir, entre más específico yo tenga el objetivo, va a ser para mí más claro hacerme las preguntas. Entonces yo voy a comenzar a preguntarme cómo hago para poder cumplir ese objetivo. Y esto quiere decir comenzar a hacer preguntas como ¿qué canal funciona mejor para poder vender, ¿no? ¿Cuál es la red social que más utilizan mis clientes?
cuál es el ticket promedio de mis clientes, ¿cierto? Por ejemplo, la mayoría de mis clientes me compran entre 1.000 pesos y 2.000 pesos, pero no hay un ticket que se vaya por arriba de los 5.000 o un ticket que vaya por debajo. Entonces, esto me ayuda a tomar decisiones específicas que me van a dar o no me van a permitir encontrar la forma de mejorar la experiencia de mis clientes. Bueno, chicos, permítanme un segundo. Voy a ampliar aquí la capacidad de la sala porque ya se está llenando la sala y sus compañeros ya se están uniendo. Entonces la voy a ampliar para que me acepte tener a más personas en esta sesión. Listo, ya la tengo. Entonces, espero que ya no me ponga problema para aceptarlos a todos. Listo, perfecto. Entonces, decíamos que con base en este objetivo, pues nosotros debemos comenzar a hacer preguntas. Por eso yo les decía en un inicio a ustedes, inicialmente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tienen hoy con su empresa, con su carrera profesional o con la función que están desempeñando? Y a partir de ese objetivo, vamos a comenzar a hacernos cuestionamientos para ahora sí, como que dice, ayudarme a cumplir o a responder este objetivo de una manera más acertada. Permítanme, les voy a compartir. Aquí está. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender que el objetivo particular de hoy, de la sesión de hoy, es que vamos a comprender cómo transformar primero datos que son dispersos en visualizaciones efectivas a través de gráficos, tablas y filtros con Looker Studio. Es decir, vamos a aprender cómo escoger en este caso, vamos a aprender cómo escoger una gráfica dependiendo el objetivo que yo quiera comunicar, ¿cierto? Ahorita vamos a aprender a hacerlo, a escoger la gráfica y a realizarla en Looker Studio y vamos a utilizar filtros para que, ¿se acuerdan que en la sesión anterior aprendimos a hacer un dashboard y en este caso el dashboard era como estático, es decir, era a partir de una base de datos y solamente se ve la gráfica? Hoy vamos a aprender a hacerlo dinámico. ¿Sí? Hoy vamos a aprender a hacerlo que la persona que esté viendo el dashboard pueda decir, bueno, y si yo quiero comparar, por ejemplo, entre una fecha en específica, o si yo quiero comparar por categoría, o quiero hacer algún filtro, entonces eso lo vamos a aprender a hacer hoy. ¿Ok? Y para eso, pues lo primero es, ¿qué es una empresa data driven? Es una empresa que se enfoca en aprender a tomar decisiones con base en los datos, no con base en corazonadas o con base en lo que se le ocurrió a alguien de un momento para otro, sino que a pesar de que sí puede surgir con base en la intuición y la experiencia, la realidad es que esa intuición y experiencia le sirve como un avance para poder tomar decisiones, pero la refuerza con los datos, ¿no? Se informa o se apoya con información real. ¿Y cuáles son las características de una empresa que decide con datos, una empresa data driven? Lo primero es que considera los datos como un activo estratégico, ¿cierto? Es decir, no es como se me antoja de pronto después em, aprender a utilizar los datos o, permítanme, voy a empezar ya estoy grabando, ¿verdad? Sí, ya estoy grabando. ¿No estoy grabando? No, sí, sí, estoy grabando. Sí, vi que Guillermo me dijo que no, dije no estoy grabando, pero sí, sí, sí estoy grabando. Precisamente para compartirles la grabación. Entonces, decíamos que toda empresa que es data driven, que se especializa en tomar decisiones con base en los datos, pues tiene como objetivo precisamente considerar los datos como un recurso estratégico. También integra herramientas analíticas. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos una capacidad limitada de análisis. Entonces nosotros con esta capacidad limitada de análisis, nosotros tenemos simplemente cierta capacidad de pensamiento para procesar varios datos a la vez. Entonces, estas herramientas analíticas nos ayudan a integrarlas en nuestros procesos de negocio diarios. Es decir, no lo hacemos como si fuera algo aislado, sino más bien
hacemos que esta información, que estas herramientas sean utilizadas como en nuestro día a día. Yo en algún momento les ponía el ejemplo de, por ejemplo, yo cómo mido el avance de mi trabajador, yo puedo medirlo a través de indicadores de éxito. Yo no solamente le digo a mi trabajador o a la persona o a un compañero o a alguien que yo tenga bajo mi subordinación, yo no le digo, quiero que lo hagas bien o mal, sino yo le digo, qué espero de su función, ¿cierto? Y esto implica que si yo a una persona le digo, ¿qué espero de su función? ¿Qué espero? Por ejemplo, yo quiero que si tú eres un vendedor, que vendas por lo menos cierta cantidad al mes, que tengas tantas llamadas al mes, que tengas tantos clientes, que tus clientes te califiquen de tal manera. Entonces, con esos indicadores, yo puedo medir realmente el desempeño del trabajador. De lo contrario, estoy suponiendo. Y muchas veces esas suposiciones vienen de los sesgos. Y entonces viene el sesgo, en este caso de relación, ¿no? Si me cae bien, entonces lo califico bien y si me cae mal, lo califico mal, ¿cierto? Entonces, yo como empresario no me puedo dar el lujo de tomar ese tipo de decisiones porque lo más probable es que afecte en gran manera mi empresa, ¿no? Ahora, ¿por qué ese enfoque es clave hoy? Bueno, primero porque mejora decisiones, ¿cierto? Que evita este tipo de errores que les acabo de comentar, evita este tipo de errores y de sesgos que nosotros podemos tomar al hacer decisiones, ¿no? Es decir, yo puedo tener un sesgo de creer que algo es bueno o que una decisión es buena únicamente por el resultado sin considerar otros datos, o yo puedo considerar que una decisión es buena porque alguien quien me la propuso me cae bien o viceversa. Yo puedo tomar ciertas decisiones que a la larga me cuestan y decíamos la clase anterior, la tasa de fracaso actualmente en los países latinoamericanos es muy alta. Entonces, esto afecta en la manera en cómo nosotros nos desarrollamos. También aumenta la eficiencia. Y es que en este caso, y sobre todo con Looker Studio, nosotros podemos automatizar la creación de reportes. ¿Cierto? Entonces ya no tenemos que todos los meses hacer los mismos reportes, todos los meses establecer las mismas estrategias para analizar los datos, sino que ya creamos un reporte que se va actualizando automáticamente y con ayuda, por ejemplo, de inteligencia artificial, vamos creando alarmas o que nos lleguen correos cuando cambie algún dato o bien que nos llegue información específica para analizar ese informe o bien que, sabes que alguien llenó un formulario. eh, yo les pongo el ejemplo, hace poco en una empresa de manufactura, eh, pues cada quien hacía lo que se le ocurrió, ¿no? Entonces la persona de mantenimiento, de repente, él decía, pues yo organizo mi trabajo conforme yo pueda realizar mi calendario y entonces organizaba su calendario como Dios le daba a entender y las personas de la empresa, que era una empresa de manufactura, no sabían cuando esta persona tenía tiempo y entonces pasaban hasta 3 o 4 semanas en que esta persona tenía que ir a hacer un mantenimiento de los equipos y no los hacía. Y entonces había una brecha de información. Nadie sabía qué estaba haciendo el de mantenimiento y a la vez todos decían, bueno, pero es que yo le digo, es que le mando correos, que me toca decirle a este. Entonces lo que se creó en ese momento fue un formulario, una solución súper sencilla, un formulario para que cada vez que alguien pidiera una requisición, le llenara ese formulario hacía que le llegara un correo a la persona y un correo al jefe y a la vez se mantenían actualizado el cuestionario para que lleváramos un reporte de cuál era la fecha, por ejemplo, de inicio del reporte hasta la fecha de finalización. Y así sí se pudo controlar, bueno, el de mantenimiento, en qué área se está haciendo mantenimiento, qué tipo de mantenimiento está haciendo, y entonces se pudo optimizar el trabajo, incluso hasta de la propia persona, ¿no? Porque eso le ayudaba también a administrarse. Potencia la innovación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comenzar a identificar patrones donde otros no lo ven. Entonces podemos empezar a responder preguntas y encontrar cuestiones que quizás para antes de analizar los datos nosotros no lo teníamos considerado. Y también, de acuerdo con un estudio de BBVA, incluso según este estudio, se ha mostrado que impacta directamente y en el corto plazo hasta un 9% en el desempeño.
Entonces, y digo en las pymes porque muchas veces pues ya sabemos que las empresas grandes ya tienen este enfoque o por lo menos están tratando de entrar a este enfoque, pero las pequeñas y medianas y micros pues muchas veces lo que hacen es que olvidan que tienen que utilizar los datos y siguen trabajando con paradigmas muy antiguos. Ahora, ¿por qué tú deberías convertirte en un profesional de data driven? Porque tomas decisiones más inteligentes, presentas resultados con claridad, aumentas tu valor como profesional porque estás adquiriendo una habilidad que es reconocida en el mercado, transformas tus datos en acciones concretas, no solamente crear visualizaciones bonitas, sino estrategias que me llevan a decisiones y además te vuelves independiente. Y aquí es bien importante porque no sé si les ha pasado a ustedes como profesionales o como empresarios que de repente tienen que estar preguntándoles a las personas, oiga, ¿cómo están las ventas? O necesito crear una visualización para entender algo y no sé ni cómo, ni, bueno, muchos no saben ni abrir Excel, ¿no? O no sé ni cómo crear una gráfica, o no sé cómo entender esos datos, o cómo entiendo esa información. Entonces, la visualización nos permite eso, como darnos un poco de independencia y entender esto. Ahora, vamos a ver 10 pasos principales para comenzar en este proceso. Lo primero es definir los objetivos claros, ¿no? Y aquí voy a ponerles un ejemplo transversal para irles mostrando cómo puede ser en este caso. Por ejemplo, tenemos a una persona que se llama Andrea, o sí, puede ser Andrea, o Ivonne, me gusta Ivonne. Y quiere aumentar un 20% las ventas de un curso de diseño que tiene sobre Canva Pro, ¿no? Pero ya quiere aumentar en 20% esas ventas en los próximos 3 meses. Y su meta, entonces, es vender 60 cursos, ¿cierto? Porque si vende 60 cursos, puede aumentar sus ventas. Hoy vende 50 cursos por mes. Es decir, en este caso, si se dan cuenta, el objetivo está bien claro. Yo, Andrea, o yo, Ivonne, quiero vender 20%, pero ¿qué tengo que hacer para vender 20% si mi ticket promedio es de 1.000 pesos? Entonces, ¿cuánto tengo que vender adicional para crecer mi tasa de venta, ¿no? Luego, identifico las fuentes de datos, es que es el segundo paso. Identificar la fuente de datos, es decir, bueno, ¿de dónde puedo conseguir datos que me ayuden a entender o a perseguir este objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar formularios de Google para capturar los leads y puedo comenzar a recopilar datos de los leads y entender cuál es su necesidad, cuál es su género, cuál es su perfil demográfico y psicográfico, ¿no? Puedo comenzar a recopilar datos de Meta o de Facebook, de Instagram, de Google para poder entender cómo me está yendo las campañas, si es que yo hago publicidad digital, ¿cierto? Puedo entender si es que los creativos están bien, si es que estoy atrayendo a las personas correctas y entonces el costo por lead está bajito, está muy alto, pero ahorita vamos a ver bajito y alto respecto a qué, ¿no? Puedo comenzar a utilizar también plataformas para recolectar información, para hacer seguimiento, ¿no? Y si yo vendo cursos y tengo mi plataforma educativa, entonces puedo hacerlo a través, ver las estadísticas de mi plataforma o bien, por ejemplo, hay algunas personas que utilizan Hotmart, entonces ve las estadísticas de Hotmart, ¿no? Porque Hotmart puede utilizarse para vender. Lo importante aquí es que yo puedo tener muchas fuentes de datos y las fuentes de datos pueden estar dispersas. Entonces, por ejemplo, la fuente de datos de Google Sheet, pues está en Sheets. Las fuentes de datos en este caso, la fuente de datos de Meta, pues está en Facebook, en Instagram, en Meta, ¿no? Entonces lo tengo todo separado. Yo lo que debo hacer es comenzar a centralizar la información. Debo encontrar una manera de que toda esa información venga a mí y después, ahora sí, entender esta información. Y para eso, por ejemplo, podemos utilizar Looker Studio porque yo puedo en una misma aplicación, puedo agregar diferentes fuentes de datos, las puedo centralizar. A ver, voy a leer aquí sus comentarios. Dice Laura, en Looker Studio en el apartado de tema y diseño no me aparece directo en la barra de herramientas. ¿Cómo la puedo visualizar en las herramientas? Ahorita cuando entremos a la plataforma te muestro cómo hacerlo, ¿vale? Sabino, no has recibido ningún material. Te voy a pedir que ahorita
que te pongan el número de soporte y que nos contactes, por favor, para que te lo hagamos llegar, ¿sí? Te lo voy a poner por aquí. Y también la grabación de hoy va a estar disponible. Sí, la voy a subir a YouTube, así tal cual como si lo hubiéramos realizado en transmisión en directo, pero la voy a subir en YouTube para que ustedes la puedan tener también. Dice Rosa, bueno, quienes no hayan recibido el material, voy a escribirles aquí el número de soporte para que por favor, 461-109-0266, para que por favor escriban ahí a ese número de soporte y ahí les apoyan pidiéndoles su nombre, su correo para que les envíen el material y que también los agreguemos a la lista para que tengan el material de los siguientes días. Dice Rosa, Leslie, las bases de datos abiertos son fuentes de información numérica y se pueden usar también, ¿verdad? Claro, por ejemplo, hay bases de datos que yo puedo utilizar para entender el mercado como, no sé, las bases de datos del INEGI, las bases de datos, o hay simposios de bases de datos. Entonces, en este caso, aquí nosotros podemos empezar a utilizar estas bases de datos y todas las bases de datos yo las puedo integrar en Looker Studio y después comenzar a hacer análisis e interpretaciones. ¿Cómo identificar las fuentes que realmente te sirven? Y esa es una muy buena pregunta porque entonces vamos a empezar con el objetivo. Vamos a decir, yo tengo, como el ejemplo pasado, yo tengo el objetivo de aumentar las ventas. ¿Qué información de las ventas me sirve? Entonces, cada quien conoce su negocio, pero yo puedo decir, bueno, yo puedo aumentar las ventas, pero para aumentar las ventas yo necesito saber por qué canal vendo más. ¿Para qué? Pues para meterle estrategia a ese canal, ¿cierto? O yo puedo identificar qué producto es más fácil de vender o se vende más y entonces a ese le voy a meter más publicidad o a ese le voy a meter también puede ser mayor estrategia o qué productos se venden menos y a ese le voy a poner una promoción o le voy a poner un incentivo, por ejemplo, no sé, armo paquetes para que se vendan dos. Por eso yo les decía que en la cuarta sesión vamos a ver cómo conecto la estrategia con los datos, porque muchas veces, pues los datos, la identificación propia de la información depende mucho de los objetivos que tengamos. Y en este caso, las fuentes de datos que nosotros tenemos, que nosotros incorporemos, deben ayudarme a responder. Porque imagínense si yo quiero vender más, pero yo digo, bueno, entonces voy a recolectar información sobre, no sé, en este caso, la satisfacción de los trabajadores. Esto podría indirectamente afectar las ventas, pero no es una métrica que me afecte directamente las ventas. No sé si me explico. Yo puedo, con el nivel de satisfacción de los trabajadores o de las personas, yo puedo indirectamente, no sé, afectar quizás la calidad del trabajo, quizás la atención al cliente, y eso indirectamente afecte las ventas, pero no está necesariamente ligado con las ventas. Entonces, lo primero que hago es las primeras métricas, los primeros datos, y ya después voy a ver otras causas, ¿no? Pero inicialmente es identificar esas fuentes de datos que me ayudan a responder las preguntas que me hago. Por eso aquí siempre empezamos, o la sesión anterior empezamos diciendo esto, ¿cuál es el objetivo de este dashboard? El objetivo de este dashboard es entender cuál es en este caso, es los productos, los canales para controlar el inventario, porque ese era el objetivo, ¿no? Hoy vamos a ver un dashboard comercial tipo marketing, pero lo vamos a hacer marketing como si tuviéramos ya los datos centralizados de las campañas que hemos realizado. Ahora, después de centralizar la información, vamos a elegir los KPIs. Y aquí me gustaría, déjenme, voy a abrir, ustedes tienen en el material de estudio de la sesión 1, tienen una lista, o bueno, un glosario de 50 fórmulas estratégicas, que se los voy a compartir. Ustedes tienen un glosario de 50 fórmulas estratégicas para diferentes áreas, ¿no? Para finanzas, para marketing, para ventas, para clientes, para operaciones, dependiendo de lo que lo ocupemos. ¿Y cómo voy a escoger el KPI o el indicador que me genere mejores resultados? Pues nuevamente dependiendo del objetivo que yo tenga. Si mi objetivo, en este caso, vamos a decir, mi objetivo es de marketing y dice,
por ejemplo, yo quiero aumentar la tasa de apertura o la tasa cuando los clientes ven mi anuncio, yo quiero que sean más clientes que ven mi anuncio y que le dan clic. Entonces, ¿qué indicador debo revisar? El CTR. ¿Por qué? Porque es el porcentaje de clics respecto a las impresiones, es decir, a cuántas personas le llega el anuncio y cuántos clics le dan a esas personas al anuncio. Y esto me dice que efectivamente a quien está viendo un anuncio, pues entonces ese anuncio es interesante para esa persona y por eso le dio clic, porque si no le da clic es porque no es interesante. ¿Ok? Entonces, aquí yo les pongo cómo evaluarla. Lo ideal de un CTR es que sea mayor a 1,5% en redes. Lo ideal. Si ustedes tienen un 4, un 5%, está muy bien y si tienen por arriba, está excelente. Porque eso indica que en este caso, que su anuncio está llamando la atención. O lo mismo, yo puedo tener la tasa de conversión, que es, yo quiero saber, una vez que yo ya tengo los clientes potenciales, que son personas que tienen las características y que yo ya hice el proceso de atraerlos, ¿a cuántas de las personas con las que me contacto le vendo? ¿No? Es decir, o el comercial le vende. ¿Cuántas de las personas que te contactan a ti o que tú contactas, también puede ser que tú los contactes, a cuántas de esas les terminas vendiendo? Y la tasa de conversión es, si te escriben 10 y tú vendes 3, tu tasa de conversión es del 30%. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que pues hay muchas métricas, por eso aquí les puse solamente un glosario, para que nomás tengamos como entendido qué es lo que vamos el 3%, perdón, dije 30, el 3%, sí, de 3 de 10 es el 30%. El 3% sería si son 100 personas que tú contactas y vendes 3. Pero si en este caso de 10 personas que tú contactas vendes 3 es el 30%. Sí. Ok. Entonces, tenemos aquí, ustedes tienen aquí varios, digamos que indicadores o KPIs que ustedes pueden medir de acuerdo con la función o con el área en el que ustedes quieran establecer alguna estrategia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo identificar estoy vendiendo un producto y veo que estoy perdiendo clientes y entonces tengo que identificar, por ejemplo, la tasa de devolución. Si yo tengo una tasa de devolución de productos o servicios mayor al 5%, entonces, ¿qué implica eso? Implica que cada producto que estoy vendiendo, o sea, toda la gestión que estoy realizando para atraer al cliente, para venderlo, para hacerle seguimiento, no está sirviendo de mucho porque la entrega del producto tiene alguna falla. Ya sea que no cumple con las expectativas del cliente, ya sea que la calidad no es la que esperaba el cliente, o ya sea que no estoy atrayendo al cliente correcto. Y entonces le vendí algo que el cliente no está necesitando. ¿Cierto? Que eso también puede ser. Y aquí es como donde muchas veces nosotros decimos, nosotros cuando vendemos un curso, cuando vendemos un producto, un servicio, realmente estamos vendiendo u ofreciendo una solución. ¿Por qué? Porque el cliente necesita eso. Si el cliente no lo necesita, entonces el cliente va a estar insatisfecho o va a decir, ¿sabes qué? No, no era lo que esperaba. Y normalmente si tenemos políticas de devolución, pues la van a devolución. Entonces aquí ustedes tienen este glosario que tiene 50 indicadores clave de cada uno de las áreas y que aquí es donde yo les sugiero que ustedes ya tienen ahorita en su papelito o en su libreta o en su Word, ya tienen anotados qué decisiones están tomando sin datos y ahora comencemos a identificar cuáles de esas métricas me podrían ayudar a mí a tomar mejor esas decisiones. ¿Cierto? Así no las tengamos. Si ustedes dicen, ay, a mí me gustaría saber mi tasa de conversión, pero realmente ahorita no la tengo, no pasa nada, porque ese es el objetivo. Vamos a empezar a construirlo, ¿cierto? Y es muy probable que ustedes digan, por ejemplo, a mí me gustaría entender todos esos conceptos de marketing
pues que parecen, no, el CTR, el LTV, el CAG, que parecen como muy complejos, pero lo cierto es que de esos conceptos, esos indicadores clave, nosotros nos vamos a ir empapando poco a poco de acuerdo con el enfoque que tengamos, ¿no? Correcto. Lo importante es ahorita identificar qué decisiones toman ahorita o qué decisiones podrían tomar. Eso es interesante. Es decir, yo qué decisión podría tomar si tuviera los datos, ¿cierto? Y eso no nos limita, sino qué decisión podría tomar. Entonces, bueno, identificamos nuevamente aquí la información, las fuentes, las centralizamos para que no sea un desorden, como yo les puse el ejemplo que uno no sabía cuál era el calendario del otro, entonces había un desorden. Las debemos centralizar. Vamos a identificar los KPIs. Permítanme un segundo. Voy a dejar de compartir. Vamos a identificar los KPIs y después vamos a, perdón, estoy acá. Vamos a identificar los KPIs y luego vamos a comenzar a limpiar los datos. Y esta es una fase muy importante en este caso, del análisis de los datos y del análisis de la información que nosotros debemos hacer. Porque les decía ayer, está bien, está mal o no está tan bien tomar decisiones sin datos, pero está peor tomar decisiones con datos malos. Es decir, ¿por qué? Porque si yo tengo datos que no están correctamente, estoy tomando decisiones pensando que están más acertadas cuando en realidad no están acertadas. ¿Y de qué tiene que ver o qué tiene que ver que sean buenos datos o malos datos o así? La limpieza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una base de datos y en esa base de datos tengo vamos a decir, tengo una base de datos de ventas y esa base de datos de ventas tiene duplicadas las ventas por algún error de dedo o porque supongamos que yo tengo un formulario de Google para que cada vez que el vendedor haga una venta me llene un formulario, pero resulta que el vendedor se le fue la onda y me duplicó el reporte. Entonces, yo aquí estoy duplicando la información. O bien, si yo hago una mala gestión de los datos y tomo información y hago una combinación de tablas y en vez de que las tablas queden separadas, me quedan combinadas, pero me quedan mal, entonces nuevamente no estoy tomando toda la información correcta. Entonces, eso se hace en la limpieza de datos. ¿Qué más se hace en la limpieza de datos? Por ejemplo, si yo tengo campos que son fecha, pues convertirlos a fecha. Si tengo campos que son monedas, convertirlos que todos sean en monedas. Si tengo, hay veces que tengo bases de datos y de repente algunas filas tienen algunos errores porque combinan toda la información en una sola celda, también eso se limpia. Pero realmente hay varias estrategias para limpiar datos, que esas después las podemos aprender, pero realmente es como identificar unas 5 o 6 como patrones que normalmente se repiten y ya nomás evitarlos y ya con eso limpiamos los datos, ¿no? Lo siguiente es visualizar con claridad. Y eso es crear un dashboard en alguna herramienta, en este caso Looker Studio, que nos ayuda a ver cuál es la información que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos en los 10 pasos definir el objetivo, luego identificar la fuente de datos. Decíamos que si yo tenía el objetivo de aumentar el 20% de las ventas, la fuente de datos era formularios de Google. Luego centralizamos la información, buscamos que todo sea en Google Sheets. Luego elegimos los indicadores clave que vimos los de marketing. Vamos a utilizar, por ejemplo, el costo por lead. ¿Cuánto me cuesta cada cliente potencial? ¿Cuál es el retorno de mi inversión publicitaria? ¿Cuál es mi tasa de conversión por canal? ¿Cierto? Porque yo puedo, por ejemplo, identificar que invierto en Google Ads 1.000 pesos y de ahí vendo 3.000 pesos. Entonces ahí tengo un retorno de inversión. Mientras que si invierto por otro canal y obtengo 1.000 pesos y obtengo 5.000 pesos, tengo otro retorno de inversión. Entonces también eso lo puedo analizar, ¿no? Y aquí, cuando comenzamos a visualizar los datos, pues entonces comenzamos a ver gráficas que nos ayuden a entender esos datos y a responder las preguntas que ya hicimos. Y después de eso, ahora sí, extraemos los hallazgos, que es, bueno, esa información para qué me sirve, cómo utilizo yo esa información, que ya la estoy visualizando bien, pero ¿qué decisión puedo tomar con esa información?
Y aquí es donde identificamos patrones, tendencias o incluso identificamos cosas que antes no habíamos visto, ¿no? Como incluso datos salidos fuera de lo normal. Y por supuesto, la toma de decisiones. No nos quedamos solamente en ver el gráfico y en ver la tendencia o el patrón, sino en tomar decisiones con base en esa información, ¿cierto? Porque si no nos quedamos a medias, es decir, tenemos un montón de datos, un montón de visualizaciones, pero no hacemos nada. Y es el típico que hago el dashboard, me dedico un montón de tiempo haciéndolo, pero ahí lo dejo guardadito, nunca lo utilizo, nunca lo analizo. Y puede ser como por eso es importante comenzar a integrarlo en nuestras prácticas, comenzar a incluso crear rutinas que me permitan entender esos datos y yo decir, ¿sabes qué? Todos los lunes a las 9 de la mañana voy a ver los datos de, en este caso, en este ejemplo en específico, de mi estrategia publicitaria. Y a partir de eso voy a elegir cuál va a ser la estrategia de esta semana, ¿sí? O de aquí a un mes, o de aquí a 15 días. Lo siguiente que debemos hacer es automatizar los reportes, porque no hay nada más tedioso que hacer un reporte que tener que volverlo a hacer, ¿cierto? No hay nada más tedioso de hacer una tarea que tener que hacerla cada mes o cada cierto tiempo. A pesar de que nos guste y nos encante, lo que nosotros debemos buscar siempre es que yo cómo puedo hacer para automatizar, es decir, que yo no tenga que alimentar manualmente esa base de datos. E incluso que yo pueda involucrar al equipo para que ellos también la alimenten por mí y yo solamente la visualice. Entonces, es comenzar a pensar así, no, porque si no nos vamos a generar una carga de trabajo más grande, ¿no? Imagínense nosotros, supongamos, teniendo nuestra contabilidad y aparte manualmente llenando una base de datos de un dashboard financiero, pues no. Entonces, lo que buscamos es que, ¿cómo podemos integrarlo para que se automatice, se alimente y que además yo pueda hacer un análisis muy claro con esto? Voy a leer aquí sus comentarios. Dice Mónica, excelente, tengo lo que necesito ordenado y conceptos clave. Correcto. Aquí yo se los compartí así. Muchas gracias por el glosario concreto y sencillo. Sí, y ahí tienen los indicadores más relevantes. Por supuesto que pueden haber más indicadores, pero creo que esos son los más relevantes. Ya cada uno puede decir, yo, sabes que yo tengo este otro indicador que a mí me funciona para mi situación, también se vale. Mm, Dice Silvia, sí es importante entender los datos de las redes sociales, Google Analytics y Google Search Console de un sitio web, blog o e-commerce. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen un sitio web o planean tener un sitio web? ¿Cuántos de ustedes se han puesto a analizar las estadísticas de la gente que visita su sitio web? ¿Cuántas visitas tienen? ¿Cuánto tiempo promedio dura la sesión? ¿Qué páginas visita? ¿Cuál es la tasa de rebote? ¿Cuáles son las palabras con las que encuentran su sitio web? ¿Por qué? Porque eso incluso, ese tipo de análisis nos puede ayudar a mejorar nuestra estrategia de publicidad orgánica. Es decir, yo cómo hago, por ejemplo, para crear blogs de temas que le interesen a mi audiencia y que entonces yo ya no tenga que pagar por publicidad para que las personas lleguen a mi sitio y me conozcan o conozcan a mi empresa. Pues para eso sirve. Dice Ivonne, mejor le dedicamos un tiempo para automatizar y liberar este tiempo para dedicarnos a otros temas de nuestras empresas. Claro, es que ese es el objetivo. Lo que se puede automatizar, que se automatice, ¿cierto? Es decir, lo que no se puede automatizar quizás es el análisis, porque ahí sí requiere que nosotros nos podemos apoyar con inteligencia artificial, pero requiere el criterio humano. ¿Cierto? Requiere que nosotros tengamos ese pensamiento crítico, requiere que nosotros tengamos ese pensamiento analítico para así soportarnos con inteligencia artificial, pero que nosotros seamos quienes le demos la guía. Dice Elizabeth Robles que se alimente durante la operación como resultado, claro, como resultado de la operación. Imagínate que tú dices a los trabajadores o a tus sí, colaboradores. Tú les dices a tu gente de comercial, cada vez que hagas una venta, lléname un formulario con estos datos del cliente. ¿Cierto? Y tú ya estás generando tu reporte de ventas de cuándo compró, qué compró, de qué canal viene, porque normalmente
en algunos y en la mayoría de los casos el vendedor tiene una charla uno a uno o un contacto más de cerca con el cliente. Entonces le puede decir, oye, ¿por qué medio nos conociste? Ah, no, en redes sociales, un amigo. Toda esa información la puede registrar en una base de datos y nosotros podemos empezar. Sabes que, no sé, las recomendaciones de amigo están funcionando, entonces vamos a crear un programa de referidos que incentive que más personas sigan haciendo eso, ¿no? Guillermo, genial. La parte más importante de la métrica es tener bien definidos los indicadores críticos de desempeño. Correcto. Dice Luis, yo tengo otros datos. Ok, muy bien. Rosa, en el estricto sentido, analizar esas estadísticas nos dan información de nuestros clientes potenciales. Claro, enfocado en marketing, en ventas, en canales. Ahora, si yo lo enfoco a la operación, ¿qué es lo que quiero mejorar? El desempeño, la eficiencia, reducir costos. ¿Cierto? Mejorar la eficiencia operativa. Dice, ahora no solo debemos usar SEO, hay que prepararnos para aparecer en las consultas de ChatGPT. Sí, y con el SEO, fíjate que todavía con el SEO funciona para aparecer en las búsquedas de ChatGPT, pero utilizando esas palabras clave, pero sí es importante. Entonces vamos a continuar. Entonces, después de que hemos automatizado los reportes, compartimos la cultura de los datos. Y es aquí donde yo les digo, aquí debemos crear desde nosotros la cultura de analizar los datos. Y esto es, cada vez que nosotros le preguntemos a un colaborador, a un compañero, o cada vez que yo incluso realice un reporte, no voy a decir, es que nos fue mal esta semana. No, ¿cuánto nos fue mal? ¿Cuánto bajaron la tasa de asistencia? ¿Cuánto? O sea, con datos, ¿no? Y eso implica también que yo, por ejemplo, establezca rutinas. Entonces, cada viernes vamos a revisar el dashboard con nuestro asistente, con nuestro compañero, con nuestro colega, con nuestro socio, y vamos a revisar qué se hizo bien y qué no se está haciendo bien, para que lo que se hizo bien, entonces lo podamos seguir repitiendo y lo que no se hizo tan bien, ya lo quitemos. Porque decimos que también en las empresas, pues todo el tiempo vamos avanzando y algo que probablemente nos funcione en el pasado, no necesariamente nos funcione en el futuro. ¿Ok? Y bueno, vamos ahora a ver algunos principios de visualización y con esto vamos a irnos al Looker Studio para comenzar a aplicar estos principios, ¿ok? Para empezar, la visualización no es decoración, es comunicación. No se trata de solo hacer gráficos bonitos y coloridos y que me gusta el rosadito y me gusta, no solamente es eso, se trata de comunicar, ¿no? Y aquí un buen dashboard no es el que más llama la atención, sino el que mejor transmite la información correcta para tomar decisiones. Nosotros podemos utilizar varios principios de visualización que los tenemos aquí en esta pirámide de principios de visualización. Y en la pirámide de principios, como es una pirámide, vamos a empezar por las bases. Y en la base está la claridad, ¿cierto? La claridad implica que nosotros debemos crear visualizaciones de tal manera que la persona que lo ve pueda entenderlo, incluso si no es experto en el tema. Bueno, tampoco digamos que se lo vamos a dar a alguien de 5 años que probablemente no tenga ni idea, pero alguien que no sea experto y que pueda entender qué está pasando con ese gráfico, ¿no? Si nosotros tenemos que explicar el gráfico, ese gráfico no funciona, ¿sí? Así de simple. Si tienes que explicarlo, ese gráfico no funciona. ¿Cómo podemos mejorar la claridad? Podemos eliminar decoraciones innecesarias. Por ejemplo, hay muchos que utilizan bordes, fondos, efectos 3D y quieren hacerlo como súper sofisticado el gráfico, que en realidad todo eso genera ruido y quita el foco de lo que es realmente importante, ¿no? Otro aspecto que podemos hacer es, por ejemplo, utilizar títulos claros. Porque a veces ni siquiera en los títulos ponemos claramente de qué se trata el dashboard o la gráfica, perdón. ¿Cierto? Otro principio es la jerarquía visual. Y lo que yo les decía en la sesión anterior es que muchas veces aquí en Occidente sobre todo estamos acostumbrados a leer.
de arriba a la derecha, o sea, de arriba a la izquierda, luego a la derecha y luego abajo. Entonces nosotros cuando hagamos dashboard y queramos que la persona por lo menos se lleve un ejercicio de, no sé, de visualización o que se lleve una conclusión de mi dashboard, lo más importante yo lo tengo que poner arriba a la izquierda, ¿cierto? Ahora, eso depende de también dónde estemos. Si estamos en Oriente, sabemos que ellos leen al contrario, entonces sería al revés. Entonces, nosotros debemos destacar los indicadores más clave arriba. Podemos utilizar, por ejemplo, cambios en tamaño, en negritas para las métricas principales. Podemos ordenar los datos de mayor a menor para que la visualización no se vea desordenada, sino que me ayude a ver un orden. Em, y el tercer principio es la consistencia. Esto quiere decir que la repetición visual me ayuda a comprender mejor la información, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una categoría o una dimensión, siempre voy a tratar de utilizar el mismo color para esa dimensión, ¿cierto? Si yo siempre utilizo, por ejemplo, la categoría de productos veamos la sesión anterior, bueno, de dispositivos, yo vendo dispositivos móviles y una categoría son celulares iPhone. Entonces, esa categoría de celulares iPhone, entonces les voy a poner el color azul. Y todos los gráficos que tengan la categoría de celulares iPhone, entonces tienen el mismo color. Eso me ayuda a generar sin pensarlo o si, digamos que inconscientemente, un patrón visual que me ayuda a entender mejor, ¿no? También puedo aplicar estilos uniformes, es decir, si yo aplico un estilo de letra en los títulos, pues que todos los títulos tengan el mismo estilo de letra, ¿no? O si yo aplico un estilo de letra en una gráfica, pues que todos los estilos de letra de las etiquetas, por ejemplo, tengan el mismo estilo, porque muchas veces también queremos que poner una fuente aquí, otra fuente allá, y entonces comenzamos a generar desorden visual que realmente no sirve para nada y lo que hace es distraer. Entonces, la consistencia es importante. El siguiente principio es la proximidad. Entonces, lo que se analiza junto debe verse junto. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo varios indicadores que me ayudan a responder una misma pregunta, entonces trato de poner esas visualizaciones juntas, ¿cierto? O que si, por ejemplo, yo voy a analizar todo lo comercial en un área, por ejemplo, todo lo que es de canal. Yo quiero saber cómo se comporta el canal de ventas una campaña de marketing. Eso lo quiero saber, entonces lo creo todo junto para que la proximidad me ayude a entender. Porque imagínense que yo tenga una gráfica del canal arriba y luego otra hasta abajo y en medio otro que no tiene nada que ver con las dos gráficas. Entonces, en realidad eso genera desorden. ¿Sí? Entonces, siempre tratemos de cuando hagamos un dashboard, si tengo métricas que se miden o que miden básicamente algo similar o que me ayudan a responder una pregunta, esas van juntas. También es importante tener en cuenta las etiquetas. Las etiquetas son, por ejemplo, en los gráficos, están los datos y ahí pueden tener el dato del número o el nombre. Y muchas veces cometemos el error de poner, por ejemplo, el gráfico de pastel y por allá en la esquina superior hasta la derecha la etiqueta. Y eso hace que muchas veces no sepamos ni qué valor corresponde a qué y hace generar ruido visual. Otro principio es el color con propósito, ¿no? Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el verde para decir que algo aumenta, que algo es positivo, y el rojo para decir que algo disminuye. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy evaluando los costos y quiero decir, los costos aumentaron, ¿eso es positivo o es negativo? Eso es negativo, ¿verdad? Si los costos aumentaron, es negativo. Si mis costos aumentan, es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa etiqueta, a pesar de que aumente, no la voy a poner en verde, porque es negativa, ¿sí? Y eso puede confundir. Entonces, alguien puede decir, ay, los costos subieron en verde, entonces eso es positivo. No, en ese caso es negativo. También, por ejemplo, si ustedes ven esta gráfica que tenemos aquí, tiene ciertos colores porque viene desde la base hasta va aumentando como de tonalidad. Entonces nos dice, se va construyendo los principios para lograr una visualización donde la base es más, digamos que soporta más y al final el centro es el contexto, que es
yo puedo tener los datos, pero si no entiendo qué significan los datos, no sirve de nada. Es decir, yo puedo decir, las ventas, vendí 10.000 pesos. ¿Eso es bueno o eso es malo? Respecto a que, imagínense si yo antes vendía 80.000 pesos y yo les digo, no, vendí 10.000 pesos, ay, eso es, no es tan bueno porque entonces algo hiciste que no estás vendiendo igual que antes, ¿no? Entonces, el contexto es importante. Siempre que presentemos datos, debemos compararlo con un contexto, porque sin contexto, los datos no nos dicen nada, ¿cierto? Los números necesitan un marco de referencia para tener sentido. Ahora, si nosotros tenemos un marco de referencia, no solamente eso nos permite darle sentido, sino nos permite tomar decisión. No es lo mismo decir, tenemos 6% de conversión a decir, esta semana tenemos 6% esta semana y representa 2 puntos más que la semana anterior. Ah, ok. Entonces ya 6% pues no es tan malo porque ya vamos aumentando, ¿no? O respecto a qué? Respecto a la competencia, respecto a diferentes aspectos. Ok, vamos a entrar al Looker Studio. Sony dice, yo agregaría los principios de visualización, tener en cuenta para quién está dirigido, quién lo va a ver, mandos medios, directivos, público en general y con base en eso seguir con los demás principios. Correcto, que era lo que veíamos la clase anterior. ¿Se acuerdan que yo les decía, el directivo puede ver todo, pero al de ventas que le interesa ver lo de recursos humanos o al de ventas que le interesa ver otros aspectos? Entonces, sí, claro, por supuesto. Y eso también en Looker Studio lo podemos hacer. Podemos darles permiso a ciertas personas a ciertas páginas, ¿cierto? Entonces podemos crear nuestro dashboard y darle permiso a ciertas personas. Entonces vamos a abrir Looker Studio. Déjenme la voy a abrir. Voy a irme aquí para atrás y les comparto. Dice Laura, hay indicadores que utilizan mucho los colores del semáforo para mejorar la identificación. Claro, por ejemplo, evaluaciones medias, buenas o malas, con los semáforos funcionan muy bien. Entonces, aquí estamos en Looker Studio. Entonces vamos a crear nuestro otro dashboard, nuestro segundo dashboard. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar del kit de la clase 2. Vamos a utilizar la base de datos de campañas. Entonces vamos a, nuevamente, aquí tenemos los principios, los pasos, el paso a paso que estuvimos desarrollando en la sesión anterior, que es abrir Google Drive. Vamos a subir nuestro archivo. En este caso, vamos a crear nuevo. Bueno, vamos a crear, ya no vamos a ir a Google Drive, sino vamos a ir directamente al Looker Studio para crear un reporte directamente desde el Looker Studio. ¿Ok? Aquí vamos a darle clic en crear y vamos a dar clic en, bueno, vamos a crear una fuente de datos. Entonces, vamos a dar clic en hoja de cálculo de Google. En este caso, como solamente tenemos esta hoja de cálculo, vamos a irnos a Drive y vamos a subir las dos bases de datos que tienen ustedes en su kit de la sesión 2. En este caso tenemos base de datos, aquí está, sí, esta es de la sesión, base de datos campañas, que es esta, y base de datos 2, base de detalle ventas. ¿Ok? Aquí tenemos dos bases de datos. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Entonces, primero subimos nuestras bases de datos. Ahora, si se dan cuenta, estas bases de datos nuevamente están en Excel. Entonces, nosotros podemos convertir esta base de datos en una hoja de Google Sheets. Simplemente abrimos la base de datos y aquí en donde dice archivo, le vamos a dar clic en donde dice guardar como hoja de cálculo de Google. Y aquí ya me la guardo como hoja de cálculo de Google.
Y aquí ya tengo mi base de datos como hoja de cálculo de Google. Dice Elizabeth, voy a subirlas y guardarlas. Dale, vamos subiéndolas y guardándolas como hoja de cálculo de Google. La uno y luego la 2 la abrimos y damos clic en archivo, guardar como hoja de cálculo de Google. Y aquí ya la tenemos, ¿no? Listo. Entonces ahora sí, vamos aquí, vamos bien. Si me van siguiendo, ya convirtieron su base de datos a una hoja de cálculo de Google. Listo. Entonces, una vez hayamos hecho esto, vamos ahora sí a ir al Looker Studio y vamos a dar clic a crear. Y podemos crear ya sea la fuente de datos o podemos crear el informe. En este caso, vamos a ir a crear fuente de datos para ver cómo nosotros podemos crear fuente de datos sin que necesariamente creemos el informe. Primero vamos a crear esta fuente de datos. Entonces, ¿cuál es la fuente de datos? Hoja de cálculo de Google. Bueno, aquí vamos a actualizar para que se actualice las bases de datos que tengo. Si ustedes ya crearon, simplemente refresquen la página, actualícenla y aquí ya les van a aparecer sus bases de datos. Dice, si la base de datos la guardé en el ordenador, no es necesario convertir a hoja de cálculo. No, lo puedes trabajar como hoja de cálculo de Excel. En este caso, podemos trabajar como hoja de cálculo de Google o también como hoja de cálculo de Excel y es prácticamente lo mismo. Lo que yo les decía es que en algunas ocasiones la hoja de cálculo de Google me permite hacer automatizaciones que Excel no me permite. Entonces, por eso yo prefiero acostumbrarme siempre a trabajar con hojas de cálculo de Google. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya tenemos, vamos a agregar la base de campañas, vamos a conectarla. Aquí, por ejemplo, solamente tiene una hoja, entonces seleccionamos únicamente la hoja que tiene. Y aquí ya nos dice, vamos a verificar que efectivamente esté tomando bien cada uno de los datos. Entonces, ¿el canal es un texto? Sí, efectivamente, el canal es texto. Los clics es un número, sí, es la cantidad de clics. El código de campaña es un texto, sí, efectivamente. El costo por lead es número, sí. El CTR es número, sí. La fecha de fin es fecha, sí. Fecha de inicio, fecha, sí. Impresiones es número, ingresos generados es número, inversión total es número, leads generados es número, nombre de la campaña es texto, ROAS es número, tasa de conversión es número, ticket promedio es número, tipo de producto es texto y ventas es número. ¿Ok? Entonces en este caso está correcto y aquí está bien esta base de datos. Aquí nosotros si quisiéramos podríamos añadir un campo calculado, pero en este caso lo vamos a dejar así. Y a partir de aquí podemos crear un informe. Si vieron, hoy aprendimos otra ruta para crear un informe. Nosotros podemos crear primero el informe y de ahí traer la base de datos, la fuente de datos, o bien crear la fuente de datos y luego crear el informe. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces, vamos a dar clic en crear informe. Y si les parece, hoy vamos a tratar con un diseño con formato libre para ver la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Entonces aquí tengo un diseño con formato libre y aquí, si se dan cuenta, este formato libre lo que hace es como si fuera una hoja normal, una hoja normal. Ahora, yo aquí puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero. Siempre aparece esa opción del formato. Tú al inicio apareces, puedes tomar la opción de diseño libre o diseño adaptable o responsivo.
Entonces aquí, por ejemplo, vamos a escoger el diseño libre, pero aquí, por ejemplo, aparece este cuadrito, pero yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero que se vea así este formato, sino que aparezca, en este caso, vamos a ir a tema y diseño. Aquí en diseño, nosotros podemos, ahorita esta pregunta creo que me la hiciste. Si no te aparece, vas a ir a tema y diseño y vas a escoger aquí formato adaptable o formato libre. Formato libre o formato adaptable. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Me siguen? Entonces, si vamos con formato libre, ahora aquí en tema y diseño nosotros podemos escoger cómo se va a ver. Entonces, por ejemplo, el encabezado podemos decir ocultar automáticamente, oculto inicialmente o mostrar siempre. Es decir, este es el encabezado. Yo quiero que siempre se muestre el encabezado. En este caso sería, por ejemplo, marketing performance, ¿no? O desempeño de marketing. Yo puedo decir, ¿sabes qué? En tema y diseño puedo ir a diseño y decir, yo quiero que esté oculto automáticamente. Entonces esto hace que al inicio se muestre, pero conforme la persona vaya bajando por el dashboard, ese título se oculte. En este caso yo le voy a decir que lo muestre siempre. Y ahora la navegación. ¿Qué quiere decir? Yo a las personas les puedo mostrar diferentes páginas y las personas pueden ver las páginas a la derecha o a la izquierda. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a añadir una página, ¿sí? En este caso, tenemos la página 1 y la página 2. Y la navegación, si vamos a dar clic en ver, la navegación está a la izquierda. Yo aquí en la izquierda puedo ver la página 1 o la página 2. Pero yo también podría decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que la navegación esté a la izquierda, sino quiero que esté en la parte superior, bueno, más bien, sí, vamos, en la parte superior izquierda. Entonces vamos a ver si está aquí a la izquierda, aquí se me oculta y aquí yo voy a poder, permítanme, voy a pasarlo para acá. Aquí están las pestañas. Aquí está. Yo puedo tener una página del dashboard aquí y otra página acá. Y si yo creo más páginas, voy a, por ejemplo, aquí en las páginas puedo dar clic y cambiar nombre o duplicar. Si creo más páginas y le doy ver, aquí me van a aparecer. Yo puedo tener la navegación arriba o puedo tener la navegación en tema y diseño a la izquierda, ¿no? O en la parte superior izquierda, que es aquí, hasta por aquí arriba. Bueno, pero ahorita aquí no me aparece por lo que no tengo nada ahí, pero puede ser cualquiera de esas. Yo la voy a dejar aquí a la izquierda para que me aparezca siempre que hay páginas aquí a la izquierda como si fuera un índice. Dice Jonathan, si ya tienes hecho el reporte en formato libre, ¿lo puedes cambiar en formato responsivo? Sí, de hecho, aquí te vas a diseño, perdón, editar, en el tema de diseño y aquí lo cambias. Ahí lo que te va a pedir es que adaptes todas las gráficas de acuerdo al diseño responsivo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar y vamos a ir a en este caso a la página 1. Aquí estamos en la página 3. Aquí podemos navegar entre las páginas. Y yo quiero decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi diseño, ¿dónde era para acomodar la navegación? En tema y diseño, en diseño. Vamos a poner aquí, por ejemplo, escoger diseño, libre responsivo. Aquí es B. Aquí, ¿no? Por ejemplo, en tema y diseño yo puedo escoger igual libre y responsivo.
Y en tema y diseño yo puedo agregar también los colores y todo lo que vimos, ¿no? Tema y diseño solo me aparece en el menú, aquí en el menú de archivo. Sí, aquí lo que puedes hacer es que vayas a la configuración del informe, ¿no? O si nosotros queremos que aparezca en la parte lateral, podemos, vamos a ver, déjame, te lo hago acá, a ver si me funciona. Vamos a dar clic derecho, tema y diseño, o le damos clic en configuración del informe y aquí nosotros podemos configurar incluso las métricas, pero si no te aparece, le puedes dar clic derecho, tema y diseño también aparece acá, ¿sí? Ahora, en tema y diseño yo puedo adaptar también el tamaño de la página. Entonces, yo puedo, por ejemplo, el modo de visualización, ajustar al ancho o al tamaño real. Si tiene margen, es decir, si deja un margen en general, y aquí el tamaño de la página. Entonces, yo puedo escoger, por ejemplo, que sea vertical, que sea horizontal. Yo quiero hacer un dashboard horizontal, yo quiero hacer un dashboard de pantalla completa o yo quiero un dashboard de pantalla completa pero en horizontal. Entonces yo aquí elijo el tamaño que quiera. O bien, si no tengo uno de estos tamaños preestablecidos, puedo poner el tamaño aquí y yo puedo escoger el tamaño que quiera. Hola Juanca, sí vamos a tener la grabación, la voy a subir al canal de YouTube, va a estar disponible en la lista de reproducción del reto Looker Studio y va a estar como la sesión 2, ¿vale? Entonces, vamos a tener aquí, vamos a hacer en este caso esta pantalla completa, pero horizontal. Nosotros también podemos tener aquí la configuración de la cuadrícula. Si nosotros queremos una cuadrícula más grande o más pequeña, por ejemplo, aquí tengo 100 y el espacio de relleno. Ahorita que lo veamos con gráficos se va a ver, pero yo puedo ir configurando aquí. Miren, aquí está, guías inteligentes o tamaño de la cuadrícula. Por ejemplo, yo puedo tener 50 cuadrícula para yo guiarme más o menos cómo va a quedar el diseño o guías inteligentes. Y también posición de los componentes del nivel del informe puede ser superior o puede ser inferior. Ahorita no vamos a ver esto porque no lo vamos a incluir todavía, pero aquí lo vamos a ver. Entonces, después lo vamos a retomar. Aquí tenemos, en este caso, el diseño. Nuevamente podemos escoger un diseño, por ejemplo, clarito o un diseño oscuro, el diseño que nosotros queramos. Vamos a escoger este diseño monocromático. Ahora sí que el diseño que ustedes gusten. Ahora, después de escoger el diseño, lo podemos personalizar, que es lo que habíamos hecho la vez anterior, que le damos clic en personalizar y aquí ponemos nosotros los colores que tengamos. Esto ya lo vimos en la sesión anterior, ustedes pueden personalizar los colores y aquí en esta parte es donde yo les digo que nosotros podemos personalizar los colores de las dimensiones. Es decir, vamos a poner, añadir un valor. Entonces, yo quiero que este color rosado, por ejemplo, lo tenga cada vez que tenga un número en 100. Entonces, aquí lo puedo crear, ¿no? Cada vez que yo me encuentre con un dato que tenga un valor igual a 100, entonces le pongo un color personalizado. O bien, yo también puedo gestionar que por las dimensiones, que en este caso que yo tenga varias dimensiones en mi archivo, en mi base de datos, yo pueda irlos digamos que si es la categoría del producto tal, entonces a ese le pongo el color. Ahorita vamos a utilizar la base de datos, vamos a recurso, gestionar fuentes de datos añadidas. Aquí me dice que tengo dos gráficos con esta base de datos y aquí está la área de la base de datos y puedo añadir otra fuente de datos. Y en este caso vamos a añadir una hoja de cálculo y va a ser la base de datos de las ventas. Y vamos a dar clic en añadir. Entonces tenemos aquí dos bases de datos que estoy integrando en un mismo dashboard. ¿Sí? Base de datos de campañas y base de datos de ventas. Entonces, aquí yo inserté esta tabla, pero yo puedo, por ejemplo,
darle clic aquí y puedo comenzar a insertar un gráfico. También en esta barra superior yo puedo empezar a insertar gráficos. El objetivo de este dashboard es entender primero, cuál campaña me generó más retorno y cuál campaña me generó más ventas al final. Entonces vamos a comenzar a crear algunos tipos de gráficos y vamos a comenzar con primero las ventas. Entonces vamos a añadir un gráfico y yo como quiero saber cuáles fueron las ventas a lo largo del tiempo, para eso tenemos los gráficos de serie temporal. Los gráficos de serie temporal me ayudan a analizar cómo se comportan ciertos datos en diferentes periodos. Y aquí yo, miren, puedo ponerlo en donde yo quiera. Aquí me dice, no, no hay límite. Y acá, por ejemplo, puedo poner, ¿sabes qué? Voy a poner este gráfico aquí, inicialmente. Y este gráfico, ¿qué me está analizando? La dimensión es la fecha, entonces no me conviene. Aquí yo lo que yo quiero analizar o que quiero que me tome en cuenta es, a ver, permítanme porque no me ve la base de datos de ventas. Vamos a ver la base de datos de ventas. Voy a aceptarlos, ok. Aquí la base de datos de ventas, vamos a escoger una dimensión, pero porque no me está, vamos a agregar otra base de datos, porque base de datos de campaña, qué raro, permítanme, vamos a ver aquí por qué no me está reconociendo los otros campos. Voy a actualizarlo. ¿A ustedes sí les reconoce los otros campos o todavía no? No, ¿verdad? Vamos a verificar porque entonces vamos a volver a subir la gráfica, la tabla, tampoco. Entonces vamos a iniciar, pero desde crear informe. Vamos a estudio, crear informe para verificar si es eso, porque normalmente sí lo reconoce, pero aquí quién sabe por qué no. Hojas de cálculo de Google, base de datos de ventas, damos a añadir y aquí vamos a verificar si lo reconoce. Y vamos a diseño con formato libre y aquí ya me reconoció las dimensiones. Ok, si les pasa eso, puede ser porque al momento de ingresar la fuente, a Juvenal dice que a ti sí te reconoció. Entonces, cuando pase eso, entonces nos devolvemos y vamos directo a crear reporte y de ahí añadimos la fuente. Entonces, en este caso, vamos a volver a modificar aquí el tema de diseño. Vamos a diseño y vamos a cambiar la visualización para que sea horizontal en pantalla completa. ¿Ok? Y el tema lo vamos a configurar a que sea aquí oscurito. Entonces, vamos a comenzar a añadir, en este caso, nos decía el caso de estudios que nosotros tenemos que identificar cuál campaña ha generado mayor cantidad de ventas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a insertar, vamos a borrar este gráfico ahí, y vamos a añadir un gráfico ahora de series de tiempo. La vamos a ir añadiendo acá, por ejemplo. Ok, ya sé qué fue lo que pasó. Vamos aquí, vamos a añadir gráfico, series de tiempo. Y aquí, ¿por qué no me saben que tengo ese problemilla? Porque ustedes, a ver, vamos a hacer por categoría una tabla. Aquí sí nos dice qué categoría tiene, por ejemplo, capacitación, consultoría y servicios. Nos tiene la tabla con esto. Y ahora si le damos a añadir gráfico, vamos a poner un gráfico de barras, si nos aparece la información. Es decir, en este caso nos aparece
cuáles son las ventas por tipo de categoría y en este caso por producto o por tipo de producto, ¿no? Vamos a hacerlo aquí pequeño, vamos a ir añadiendo algunos gráficos y vamos a ir aplicando los principios de visualización. En este caso también yo tengo el dato del género, aquí lo tenemos, del género del cliente. Yo quiero saber cuál es el género de mi cliente, entonces lo puedo marcar aquí. Y ahora, ¿cuál es un error que nosotros podemos cometer en un inicio? Un error que nosotros podemos cometer es tratar de poner todos los gráficos en un mismo lugar, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en un inicio es que vamos a dividir, si nosotros tenemos aquí las páginas, vamos a dividir dos páginas. Una página que va a ser un resumen general y otra página que va a ser, por ejemplo, en este caso, el desempeño de marketing por campaña, ¿no? Y aquí lo vamos a hacer como resumen general. Entonces, aquí si ustedes le dan clic en los tres puntitos, van a cambiar el nombre y tienen el resumen general o el desempeño de marketing. En el resumen general nosotros podemos poner ahora sí que diversos tipos de gráficos y lo que se sugiere siempre es que nosotros primero añadamos un texto, un título. Aquí, por ejemplo, podemos poner un texto y podemos escribir resumen ejecutivo, ¿cierto? Lo seleccionamos y aquí es donde nosotros podemos subir el tamaño de la fuente y podemos decir, este es el dashboard de resumen ejecutivo de las campañas que se realizaron este mes, ¿no? Entonces, el dashboard de resumen ejecutivo, ¿qué es la información que más le interesa a una persona que, por ejemplo, se encarga de la estrategia de marketing y ventas? Pues vamos a añadir los cuadros de control, que normalmente añadimos en la parte superior. Queremos añadir aquí. Damos clic en configuración y en el detalle de ventas, por ejemplo, nosotros queremos medir cuál es el total de las ventas, ¿no? ¿Cuánto es el valor total de las ventas que tuvimos en este periodo? Vamos a ponerlo aquí. Ahora, podemos añadir también otro cuadro de control, podemos copiar este o bien añadir un gráfico y poner otro cuadro de control, pero vamos a hacerlo de esta manera. Y vamos a poner nuevamente otra métrica y en este caso lo que yo quiero es saber cuál es la cantidad. Aquí está, precio unitario, total de venta, la cantidad de productos que se han vendido. Entonces tenemos aquí la cantidad de productos que se han vendido. ¿Qué otro dato puede importarme a mí? Ahorita vamos a hacerlo dinámico. Ahorita lo estamos haciendo como quien dice estático y después lo vamos a hacer un poquito más dinámico para que vaya viéndose con más forma. ¿Qué otro dato puedo agregar aquí? No solamente la cantidad del total de las ventas. Dice, si solo tengo datos que son texto, también podría ser un dashboard o es necesario tener al menos un dato numérico. Podrías hacer, en este caso, un dashboard, pero lo que vas a ver son frecuencias, es decir, cantidad. ¿Cuántas veces aparece, por ejemplo, esta categoría? ¿Cuántas veces aparece esta otra categoría? Pero lo que se sugiere, pues sí es tener al menos alguna métrica para ir revisando estos datos, ¿no? Tenemos el resumen ejecutivo. Y bueno, aquí lo que también podríamos incluso, bueno, aquí no lo voy a poner, pero nosotros podemos con el ID de venta contar, aquí me está sumando, yo lo que quiero es que me haga un recuento diferenciado, es decir, me está contando la cantidad de ventas que se hicieron en ese periodo. ¿Cierto? Ahora, yo puedo añadir un valor del ticket promedio. ¿Cómo calculamos el ticket promedio? El ticket promedio lo calculamos, vamos a dar clic aquí y en ID de venta vamos a poner añadir campo calculado. Vamos a poner un campo de ticket promedio. Y el ticket promedio es igual a la suma de total venta,
¿cierto? Dividido, vamos a poner count distinct y aquí ponemos ID venta. Es decir, quiero que me sume el total de las ventas y lo divida entre aquí le estoy dando la instrucción, cuéntame, count distinct, aquí me dice devuelve el número de valores únicos de X, de lo que estoy contando, de las ventas, ¿cierto? Y aquí le damos a aplicar. Entonces, esto me dice el ticket promedio, bueno, aquí más bien dividido, ¿cierto? Esto lo sumo y lo divido la sumatoria total de, no, más bien, ¿saben qué? Sería, bueno, no, así está bien, ¿verdad? La sumatoria total de ventas dividido el ID de ventas. En promedio, digamos que entre la cantidad de veces que se ejecuta una venta y el ticket promedio y el valor de las ventas, entonces decimos que el ticket promedio de ventas son 32.400 pesos o unidades monetarias. Ahora, yo aquí tengo los datos generales. Aquí puedo tener datos generales también respecto a mis categorías de venta. ¿Cierto? Puedo tener datos, aquí no me interesa por ahora saber nada como tal de los clientes, pero puedo añadir un gráfico. Por ejemplo, yo aquí podría añadir de mi base de datos y entender cuáles campañas me están generando o me generaron mayor cantidad de ventas. Para eso, para ver cuántas campañas me generaron mayor cantidad de ventas, yo puedo hacer este cálculo, pero lo puedo hacer con una gráfica de este estilo. ¿Por qué utilizamos esta gráfica? Porque vamos a ver que la dimensión, en este caso, va a ser el código de campaña y cuando nosotros tenemos, digamos que dimensiones que por lo general son mayor a 5 unidades, es muy difícil poner una gráfica en vertical, en horizontal. Entonces es mejor ponerla en vertical y aquí nosotros vamos a ver cuál es el código de la campaña y aquí lo vamos viendo, ¿no? Aquí me dice cuál es el código de la campaña y aquí me está diciendo cuáles campañas me están generando mayor volumen. Ahora, si no me alcanza el espacio aquí, lo que puedo ir es a tema de diseño, vamos a diseño y vamos a ampliar el margen. En este caso vamos a ponerlo en 1000. Si se dan cuenta, aquí lo podemos ir modificando. Ahora, vamos a dejar esta visualización así. Supongamos que queremos ver todas las campañas que existen, cuáles son las campañas que más me generaron aquí ingresos. O bien, yo también podría, por ejemplo, sumar, crear una barra, un gráfico temporal. Vamos a ver si ya me deja. Con la dimensión, en este caso, vamos a elegir la dimensión de, ¿dónde está? Código de campaña. Entonces yo digo, por código de campaña voy a hacer esto, pero en este caso, como son muchos códigos de campaña, mejor el código de campaña lo vamos a poner como un filtro. Y aquí abajo vamos a añadir filtro, vamos a crear un filtro y podemos crear, por ejemplo, que el código de campaña tenga un valor en específico. Por ejemplo, podemos decir campaña 1. Si nosotros quisiéramos medir, por ejemplo, en este caso, el código de campaña, sería campaña 001, ¿no? O bien, voy a cerrar aquí esto es para que no nos confunda, nosotros podemos incluir solamente aquel código de campaña que sea igual a, por ejemplo, CAM 001. Es decir, yo voy a incluir solamente los datos de los códigos de la campaña que sean de la campaña 001. Yo así puedo añadir filtros específicos en las gráficas. O bien después puedo añadir un filtro específico que se llama filtro de control. Y eso lo vamos a hacer aquí arriba. Vamos a copiar estos de aquí, los vamos a bajar un poquito y vamos a añadir un control. En este control nosotros podemos ir añadiendo
aquí, por ejemplo, un filtro predefinido, una lista desplegable, un filtro avanzado. Vamos a ir viendo cada uno y vamos a ver a qué hace referencia. Por ejemplo, en este caso voy a ponerle aquí el tamaño de la letra blanco. Ya está. Nosotros podemos hacer filtro por categoría. Yo aquí puedo escoger el tipo de categoría y que me muestre solamente las ventas de consultoría o capacitación. Yo puedo escoger solamente que me muestre las dos y así voy haciendo el gráfico dinámico. Puedo establecer otro filtro. Vamos a agregar otro control y puedo agregar un filtro por periodo. Por ejemplo, yo quiero que aquí a la izquierda me aparezca este filtro de periodo y que me filtre, en este caso yo quiero únicamente, vamos a decir, las ventas del 2024, ¿no? De enero del 2024 a diciembre del 2024. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya aquí con estos filtros me permite ir modificando las tablas o las gráficas que voy haciendo. Ahora, en este cuadro general de ventas, nosotros también podemos incluir no solamente, digamos que las ventas, y aquí si se dan cuenta, estas ventas no me gusta cómo se ve porque son todas las ventas. En la dimensión le damos clic aquí en el lápiz y nosotros la fecha, en vez de que se vea la fecha completa, lo podemos ver por año. No, en este caso está solamente 2024 porque tenemos el filtro. Pero si quitamos el filtro, vamos a decir desde 2016 hasta el 2025, ¿cierto? Aquí tenemos por año, nuestras ventas. Ahora, si yo quisiera por meses, también lo podemos hacer. Simplemente aquí en dimensión vamos a ir cambiando cómo es que queremos ver, por ejemplo, año y mes, yo quiero ver año y trimestre. ¿De qué depende cómo yo lo vea? Pues cuál es la periodicidad. Por ejemplo, si yo quiero ver si hay patrones por trimestre, entonces yo puedo ver el cambio de las ventas. Vamos a ponerlo así y vamos a hacerlo un poquito más chiquito, ¿cierto? Entonces aquí voy generando mi gráfico. Aquí puedo generar, por ejemplo, mi categoría que sea tipo tabla. Y las tablas, vamos a ver que posteriormente también podemos aplicarles formatos condicionales para que tengan ciertos colores dependiendo de los resultados. ¿Ok? Podemos añadir otro tipo de filtro que en este caso nosotros podemos ser por control de datos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos acceso a nuestro Google Analytics, aquí nosotros podemos buscar específicamente los datos y que coincidan específicamente con la tabla que estamos analizando. Podemos también un control deslizante que me diga, por ejemplo, en este caso, yo quiero evaluar por la edad de mis clientes. Entonces, quiero saber por la edad de los clientes, yo puedo filtrar que solamente me muestre la edad de los que, mira, aquí lo vamos a ver en, aquí. Solamente que me muestre la edad de quienes tienen, voy a quitar este, los filtros de las ventas de los que tienen de 22 a 60 años. Entonces aquí vamos, vamos cambiando. Si se dan cuenta, aquí vamos cambiando. Vamos a cambiar un poquito el color para que se vea más fácil. Color de mena. Vamos a abrirlo en blanco y en rojo. Bueno, aquí pongámosle azulito. Ahora se ve mejor. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, solamente muéstrame las ventas de mis clientes entre 41 años y 60 años. Y esto me lo va automatizando. Solamente muéstrame las ventas entre los clientes que tienen de 41 a 45 años y me muestra las ventas a lo largo del tiempo. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Ya me fui de largo, pero aquí vamos viendo los diferentes filtros que podemos ir aplicando para hacer nuestro gráfico dinámico. La fórmula, aquí la tenemos, la fórmula del ticket promedio es igual a la suma del total de las ventas dividido la cantidad de ventas que tenemos en, como tal registrados, ¿no? O bien puede ser incluso la cantidad de productos y que sea la suma.
Depende, si yo calculo el ticket promedio por la cantidad de productos que me compraron, entonces es esto. Y si no, por la cantidad, el ticket promedio por la cantidad de ventas que se generaron es otro. Entonces nosotros aquí definimos cuál es el ticket promedio y vamos a ir generando esta tablita. Por ahora vamos a dejarla de este mismo tamaño. Y bueno, este es el primer filtro. Los controles nos sirven precisamente para empezar, por ejemplo, a crear visualizaciones dinámicas. Supongamos que yo quiero crear una visualización por tipo de canal. Permítanme. Canal. Permítanme, voy a aceptar aquí. Entonces yo quiero crear a ver, vamos a escoger nuevamente el control y yo quiero más bien crear aquí, en vez de visualización, yo quiero que en vez de la fecha, esto me escoja el canal. Y yo puedo poner aquí, por ejemplo, el canal es igual, contiene, empieza o tiene esto. O bien yo puedo poner aquí, por ejemplo, si yo tuviera datos del nombre del cliente o del correo del cliente o datos que son como muy difíciles de encontrar uno por uno, yo puedo también poner aquí este buscador. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí. Vamos a poner, por ejemplo, aquí están los vendedores. Es esta, perdón. Aquí está. Vamos a buscar, por ejemplo, Ana, ¿no? Todo, si yo quiero ver el filtro, pero yo quiero que me busque todos que tengan Ana, que contenga el nombre de Ana, ¿no? Y aquí sin filtros. Aquí nomás que yo tenga en cuenta que revisa si tiene mayúsculas o no tiene mayúsculas. Entonces, si yo digo, yo quiero ver todas las ventas de todos los clientes, bueno, todas las ventas a lo largo de todo el periodo de los vendedores que tengan un nombre que se llama Ana, entonces yo puedo crear este filtro y me va modificando. Lo mismo, yo puedo crear el filtro de Ana, pero que sea solamente del 2020, de enero del 2020 a 2022, a febrero del 2022, ¿no? Entonces, muéstrame los datos. Y si se dan cuenta, este dashboard ya es un poco más dinámico porque todo se va cambiando. Ahora yo quiero decir solamente, quiero saber. Del 1 de enero del 2020 a 19 de febrero del 2022, ¿cuántos productos relacionados con capacitación entre los 30 y los 48 años vendió Ana? Entonces aquí ya me está diciendo. Vendió en total 1.236.000, cantidad 117 cursos, el ID de venta, es decir, 38 unidades, eh, un ticket promedio 10.565. Y aquí el ID de venta me dice cuánto ha variado. El año en el que más vendió, en este caso como está por trimestre, fue el trimestre 3 del 2021. ¿Cómo ven hasta aquí, chicos? Listo. Vamos a ver que esto mismo lo podemos ir haciendo con diferentes tipos de controles, que hoy lo que quería es que ustedes vieran los tipos de controles. Y esta misma página, y me gustaría que ustedes lo hicieran y lo desarrollaran, y es que crearan esta misma página, pero ahora en vez de un resumen ejecutivo, quiero que me ayuden a identificar, por ejemplo, perfil del cliente. Vamos a identificar el perfil del cliente. Y para identificar el perfil del cliente, lo que vamos a hacer, permítanme, voy a agregar un cuadro de texto, voy a agregar un poquito de tamaño y la letra. Entonces, perfil del cliente, ¿cierto? Yo aquí le puedo cambiar la letra y ponerla más bonita. Entonces, yo quiero saber cuál es el tipo de cliente que me está comprando. Entonces, para entender cuál es el tipo de cliente que me está comprando, yo debo entender, por ejemplo, cuál es el género del cliente, que decíamos, nosotros podemos calcular la participación del género de acuerdo a qué, a la cantidad. No, yo quiero saber cuánto me están comprando
los clientes. Entonces aquí la métrica no sería la cantidad, sino el total, que es muy similar en este caso. Pero yo puedo incluso conocer, si nosotros también tenemos el canal de compra por donde me compran los clientes, ¿cuál es el canal preferido? Si yo agrego un gráfico, perdón, de barras, entonces yo aquí puedo saber cuál es el canal preferido del cliente, en este caso no es género, sino canal, y saber, por ejemplo, los clientes me compran a través de redes sociales, el sitio web, el email, etcétera, ¿no? También por cliente yo puedo saber, podemos copiar este, y podemos saber desde cuál es la categoría de producto que escoger más. Puedo escoger aquí el gráfico y si a mí no me gusta este gráfico, puedo aquí cambiar el tipo de gráfico. Yo digo, ¿sabes qué? No me gusta este tipo de gráfico de categoría, me gusta, no sé, más aquí de burbujitas. Entonces puedo decir, aquí están los tipos de clientes que me compran más. Y esta burbujita me dice, ¿cuál es el tipo de producto? Por ejemplo, consultoría. El total de la venta de consultoría son 42 millones. En este caso, vamos a ver los datos que suma. Por ejemplo, aquí dice total de la venta suma. La edad no quiero que me la sume, sino que le calcule un promedio. ¿Cierto? Un promedio de la edad y que sume bueno, que me calcule el precio del promedio unitario. ¿Por qué? Porque si me suma el promedio unitario no está correctamente. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que la capacitación, el total de la venta son 44 millones a lo largo de todo el tiempo. El promedio de la edad de los clientes que compran capacitación es 41 años y el precio unitario que compran en cada capacitación son 10.798. Y así sucesivamente con cada uno digamos que de los productos. Esto me permite no solamente comparar, en este caso, la categoría de productos que compran, sino otras variables. Ahora, yo a esta información pues le puedo seguir agregando más datos del cliente que me permita observar, pero vamos a añadir cuadros de control. Nuevamente vamos a añadir, en este caso, una lista desplegable y quiero que la lista desplegable sea género porque estamos hablando de los clientes. También quiero añadir, en este caso, un filtro por periodo para encontrar o entender cuál es el comportamiento del cliente por periodo. Y vamos a añadir, perdón, un cuadro de control en este caso, vamos a añadirlo por filtro avanzado, pero en vez de que sea el canal, vamos a pedir que sea de la ciudad. Es decir, yo quiero que solamente me muestre de repente por ciertas ciudades que tenemos. Y aquí vamos a añadir un mapa adicional, que es un gráfico de mapa. En este caso vamos a añadir un mapa. Bueno, aquí vamos a revisar que efectivamente la ciudad esté con el valor del mapa. Aquí está como texto, por eso no nos la reconoce. La ciudad es una subdivisión del país de segundo nivel. Damos clic en continuar y hecho. Cerrar. Ahora sí, vamos a actualizar. Ahora, eso también es importante. Si se dan cuenta, ya no es necesario como tal que estemos todo el tiempo guardando porque los datos se van actualizando automáticamente. Es decir, nuestra página, nuestra información se va actualizando y si se nos llega a cerrar o se nos llega a bloquear, ya se va guardando de manera automática. Aquí está, es de primer nivel. Aquí tenemos las ciudades donde compran normalmente los clientes y podemos añadirlo aquí al ladito. Nosotros también podemos crear gráficos combinando tablas y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahorita les voy a compartir este gráfico, este dashboard, que es un ejemplo y que tenía como objetivo que aprendamos que los dashboards pueden generarse teniendo conexiones y que, por ejemplo, yo aquí le puedo dar la posibilidad a las personas de que escojan qué tipo de dashboard o qué tipo de información quieren ver, en este caso,
quieren visualizar. Déjenme, les voy a copiar el enlace para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan hacer en su práctica. Y mañana vamos a ver cómo podemos no solamente hacer esto dinámico, sino también incluir imágenes dinámicas. Lo mismo, vamos a hacer que, por ejemplo, si yo analizo el perfil de las ventas de un producto, entonces cada vez que yo escoja un producto, me va a salir la imagen del producto. Y entonces voy a hacer un dashboard que no solamente tenga dinámico los filtros, la edad, y diferentes aspectos, sino que también pueda tener dinámica las imágenes de los productos, que me pueda generar incluso una visualización más bonita. Listo, chicos. Pues de antemano les agradezco mucho. Por supuesto que les voy a compartir a ustedes esta presentación. ¿Y qué vamos a ver en la tercera sesión? En la tercera sesión, si se dan cuenta, vamos repasando porque así aprendemos los adultos. Aprendemos con la práctica. Ayer aprendimos unas cosas, hoy repetimos y aprendimos otras, mañana repetimos y vamos a aprender otras cosas. ¿Cuál es el objetivo de la tercera sesión? Analizar y visualizar los datos integrados en dashboard, pero aquí el objetivo va a ser identificar patrones, oportunidades y hallazgos claves. Es decir, vamos a empezar a interpretar esos datos y a utilizar la inteligencia artificial para que me ayude a tomar decisiones con base en los datos. Vamos a hacer todo un caso simulado desde el problema, desde el planteamiento de objetivos, desde qué tipo de métricas podemos utilizar, qué tipo de datos. Y la idea es establecer un informe que me permita comunicar estos datos. Ustedes van a recibir su kit de la sesión 3. Les pido por favor que respondan esta encuesta. Y nos vemos en la tercera sesión. Va a estar muy, muy divertida porque vamos a ir integrando más cosas dinámicas. Todavía yo les estoy mostrando un poquito de todo lo que es Looker Studio. Les voy mostrando muy, muy poquito, pero así es como aprendemos. Entonces, bueno, déjenme verifico que la encuesta esté liberada para que nosotros podamos empezar. A ver, publicado, ¿sí? Si lo pueden revisar. Igualmente se las comparto también, por supuesto, por aquí, por el chat. A ver, por favor, si pueden verificar que que lo puedan contestar. ¿Listo? Ya está libre para que cualquier persona la pueda contestar. A ver, actualicemos y ya se puede actualizar. Dice Guillermo que sí. Ya dio acceso, Román. Perfecto, ya podemos actualizar. Recuerden que mañana, antes de la tercera sesión, van a recibir nuevamente otro kit con más recursos útiles y el objetivo ya es hacer una visualización un poquito más avanzada. Recuerden practicar los filtros y recuerden practicar la visualización, ¿sí? José, ¿podrías intentar nuevamente? Les voy a poner la imagen, si me permiten, nuevamente, para que la puedan contestar directamente aquí escaneando el código. Permítanme un segundo, por favor. Un segundo, un segundo. Bueno, ¿y qué les parece este tema de los dashboards? ¿Qué les ha parecido? Cuéntenme mientras que contestan la encuesta. Ya está liberada. ¿Qué les ha parecido este tema? ¿Les ha gustado las sesiones? Ya está el acceso. Dice, hola, no pude ingresar a la sesión de ayer. ¿Cómo puedo verla y tener el material? A ver, permíteme, te voy a pasar. Hoy debieron recibir un correo. No sé si me puedas compartir tu correo a través del WhatsApp.
pero debieron recibir un correo con el acceso a esta sesión y en la parte de abajo viene la grabación de la sesión de ayer y el material también de la sesión. Si gustas, eh, pásame tu correo, correcto, ya lo tengo. Y este correo ahorita te contacto para enviártela, ¿vale? Mm, ok, ok. Dice Alonso, sí, muy vasto todo lo explicado por usted, doctora Leslie. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todo. Que excelente, dice Rosa, el tema sencillo y sobre todo estratégicamente oportuno. Muchas gracias, muy interesante, profesional y práctico. Gracias a todos ustedes. Recuerden contestar la encuesta. Recuerden también que la práctica hace al maestro. Y entre más practiquemos nosotros la visualización, poco a poco se nos va a ir facilitando más. Yo en estas sesiones tengo como objetivo precisamente mostrarles algunos de los, digamos que de las cosas que podemos hacer con Looker Studio, pero lo cierto es que podemos hacer muchas más cosas, visualizaciones, muchos más temas que podemos ir realizando, pero poco a poco. Tampoco quiero saturarlos de demasiada información, sino que vamos a ir todos los días con un resultado diferente, ¿ok? Dice Guillermo, me quedé atrás, pero muy padre. Si te quedaste atrás, recuerda, ahorita que se termine de procesar el video, les voy a compartir el video de esta sesión a sus correos para que lo tengan y si quieren lo repasen, ¿ok? Igualmente que tengan ustedes el material de la segunda sesión y mañana, antes de la tercera sesión, van a recibir el material, ¿ok? ¿Quiénes ya contestaron la encuesta? Bien, bien, Guillermo, también. Todos, encuesta enviada, muy fructífera esta sesión. Hoy queda el correo con el material. El material de la tercera sesión es mañana, ¿sí? Porque todavía estoy, lo cierto es que todavía, créanme, de repente se me ocurre compartirles un material extra, entonces ahí se los estoy compartiendo y se los envío ya hasta la carpeta, pero todo es en beneficio de que tengan ustedes la mejor experiencia que se pueda. De mi parte, pues le trato de preparar esto con mucho cariño y que sea muy útil y aplicable, ¿ok? Laura, mañana yo creería que antes de las 3 de la tarde estamos enviando el cuestionario, el kit de la tercera sesión y hoy queda el video de la segunda sesión. Igualmente les comparto al correo el video de la primera y la segunda sesión para que las tengan ahí enlistados, ¿ok? Listo, excelente noche para todos. Muchas gracias, bendiciones. Gracias también a ustedes por su participación, que siempre es muy fluida. Y yo creería que la sesión de mañana la vamos a hacer por Zoom, porque quería hacerlas realmente por YouTube. Creo que es una buena oportunidad, pero tiene como muchos problemas todavía con el tema de la latencia. Y eso que les comento que estoy directamente conectada por fibra óptica, entonces no sé realmente qué sea, si es el programa que estoy utilizando, pero bueno, gracias a ustedes por su acompañamiento y nos vemos la próxima sesión. Espero que hayan podido practicar y que sigan el reto. Recuerden que es un reto porque es que todos aprendamos a aplicar esto. Muchas gracias, que tengan excelente noche. Adiós. Adiós.